Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo webinar de FitFlow Fire School. Mi nombre es Stephanie Álvarez, coordinadora de marketing en FitFlow. FitFlow es una empresa multinacional líder en soluciones de protección contra incendios, con presencia en Perú, Ecuador, Chile y Bolivia como FitFlow y en Argentina como Cañocida. En esta ocasión, nosotros también nos sumamos para aportar mayor conocimiento en el rubro contra incendios con nuestros webinars ahora en formato diario. Desde el lunes 30 de marzo a este viernes 3 de abril, en este mismo horario de 3 de la tarde para Perú, 4 de la tarde para Bolivia, 5 de la tarde para Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, dictaremos cursos virtuales dedicados a extinción de incendios por agua y espuma. El día de hoy empezaremos tocando el tema de ventajas del uso de tuberías integradas PVC C900 a cargo de Wills Gutiérrez de FitFlow Perú. Recuerden que pueden realizar las preguntas que deseen durante la presentación y Will se encargará de responderlas durante el seminario. Ahora los dejo a cargo de Will. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Will Gutiérrez, soy ingeniero de producto de agua espuma en FitFlow, Perú. En esta ocasión vamos a hablar de ventajas de los sistemas de tubería enterrada o mediante la utilización de la tubería ABWA C900. Bueno, empezamos. Lo primero que debemos ver es una breve referencia en base a lo que es la tubería. La tubería viene siendo utilizada en Estados Unidos desde los años 1950. Es considerada la tubería más utilizada y aceptada en sistemas contra incendio. Cuenta con más de 70 años de antecedentes exitosos en la aplicación de tuberías enterradas. En Perú y en toda Sudamérica, históricamente se ha venido utilizando primero lo que es la tubería de hierro dúctil y posterior a ello el HDP. Desde el año 2014, FitFlow viene incorporando la tubería PVC de C900 como una mejora tecnológica para los sistemas de tubería enterrada. Y comúnmente, al inicio de todo esto, nos hacemos una pregunta: ¿por qué aún, si desde el año 1950 Estados Unidos, que es la matriz de donde salen las normas NFPA, se viene utilizando el C900 y a la actualidad todavía no es completamente utilizada en todos los sistemas de tubería enterrada? La respuesta a esa pregunta se basa en lo que es una cultura y desconocimiento del producto. Es por ello que venimos trabajando desde el año 2014 para que las personas puedan adquirir el conocimiento y vean las ventajas frente a otros sistemas. Definiciones importantes. En FitFlow nos gusta empezar siempre con estos puntos porque es la base fundamental para poder avanzar en todo lo que es los sistemas contra incendio. Lo primero es aprobado. Aprobado es, según la NFPA 24 y la 13, es aceptable por una autoridad competente. La norma realmente no establece la intervención de un laboratorio especializado. Autoridad competente, también definido según la norma, es una organización, oficina o individuo responsable de hacer cumplir los requisitos de un código o norma, o de aprobar equipos, materiales, una instalación o un procedimiento. Es decir, una autoridad competente puede ser desde el ente gubernamental dentro de un territorio de un país o hasta de una región o un estado, como llegar a una aseguradora o hasta el cliente final. Cualquiera de esos podría ser una autoridad competente. Todo depende del tipo de instalación y el tipo de cliente. Luego tenemos lo que son listados. Listados son todos aquellos equipos, materiales y accesorios incluidos en una lista publicada por una organización que es aceptable para la autoridad competente. Dentro de los principales listados o laboratorios que realizan este tipo de listado, tenemos lo que es UL y FM. En muchos casos, lo que es UL, en lo que es Sudamérica y bueno, en Norteamérica también, UL y FM son los más nombrados, ya que son laboratorios netamente especializados. Podemos acceder a través de la página web de forma gratuita y ver todos los productos que allí se encuentran. Todo producto que tenga el sello plasmado de UL o de FM debe figurar dentro de su página web. Existen otras entidades certificadoras a nivel mundial
podemos nombrar el certificado europeo, las normas DIN y CCC, que son certificados chinos. Pero en lo que es Perú y todo Sudamérica, los más valiosos para las autoridades competentes son UL y FM. Existen confusiones que en gran parte del mercado nombran a FM como aprobado. FM no es aprobado, es un listado. Un punto importante que siempre debemos recalcar es que las aprobaciones y los listados no son eternos. Un equipo tiene una vigencia, o un fabricante realmente. Esto funciona de la siguiente manera. Un fabricante quiere listar un producto, ejemplo, se acerca a UL y comenta, yo quiero listar X productos, y UL le va a dar una lista de procedimientos para la fabricación de ese tipo de producto. Al cumplir toda esa lista de requisitos, UL va a su fábrica y verifica que se cumple textual a su normativa, y en ese momento lo aprueba o lo certifica como UL, y allí empiezan a correr el listado. El listado no es eterno, puede durar 4 o 6 años, todo depende del tipo de certificación y el tipo de producto. Por ende, en el momento que realizamos una compra, en el caso del consumidor, debe verificar que el producto realmente en ese momento todavía cuenta con listado, y por ende está en todo su deber de exigir el listado, tanto UL o FM, depende de los listados que tenga cada producto, a la empresa que se lo esté suministrando. Continuamos. Otra definición importante dentro de lo que es la tubería enterrada es el DR o SDR. Esto no es más que la relación entre el diámetro y el espesor de la pared. Es decir, el DR es igual al diámetro exterior entre el espesor de la tubería. Un caso particular o fortuito pudiera ser un DR6, como ejemplo. ¿Qué significa un DR6? Significa que 6 veces el espesor de la pared representan el diámetro exterior. O sea, si nosotros tomáramos un vernier, hiciéramos la medición del espesor de la pared y lo multiplicáramos por 6, en este caso tendríamos el diámetro exterior de la tubería. Lo que significa que a mayor DR, menor va a ser el espesor de la pared. Y a menor DR, el espesor de la pared va a ser mayor. Marco normativo. Dentro del marco normativo, para lo que es sistemas de tubería enterrada, tenemos la NFPA 24, que su descripción es instalación de tuberías y accesorios para el servicio privado de sistemas contra incendio. Tenemos la norma de fabricación ABWA C900, que es el estándar para la tubería de presión de PVC desde 4 hasta 60 pulgadas, tanto para la transmisión como para la distribución de agua. Luego de allí tenemos dos normas que son netamente para lo que es sistemas de agua potable, que son la NSF 14 y NSF 61, que hablan de los componentes para sistemas de agua potable. De allí, la tubería también cumple con lo que es UL 285 y FM 1612. En este caso son los listados y normativas que debe cumplir el fabricante para poder tener y estar listado tanto por UL como por FM. El certificado UL 285 son para estándar de tubería y conexiones de PVC y PVCO para el servicio de sistema enterrado contra incendio, y el listado FM 1612 es para tubería y conexiones de PVC para servicio enterrado de sistemas contra incendio. Luego de allí, en Perú, existe el Reglamento Nacional de Edificaciones A130, que en el subcapítulo 6 habla sobre las tuberías enterradas. Vamos a ir viendo uno a uno en la presentación. NFPA 24, aquí tenemos el extracto de la tabla 10.1.1.1 de la edición 2019, que es la edición más reciente de esta normativa. Dentro de ella tenemos, en el primer punto, para materiales utilizados para sistemas enterrados, materiales de tubería, tenemos lo que es la ABWA C900, que es la tubería de PVC.
En este caso, también existe la WWA C905. Estas dos normas actualmente son una misma norma y va desde 4 pulgadas hasta 60 pulgadas. En esta edición 2019 todavía la NFPA no ha considerado la unión de estas dos normas que ocurrió en el año 2016. Luego tenemos el C906, que es la normativa para la fabricación de tuberías de polietileno de alta densidad o también denominada HDP. Esto va desde 4 pulgadas hasta 63 pulgadas. Este es un punto importante que hay que tocar. En el caso del HDP, la tubería se fabrica según la C906 desde 4 pulgadas. No existe un HDP de 3 pulgadas fabricado bajo la norma C906 y por ende no es una tubería que se encuentra listada por FM según este tipo de fabricación. Luego de allí también tenemos otro PVC, otro plástico, que es según la fabricación de la WWAC 609, que es la denominada PVCO. Luego de allí, dentro del marco normativo, vemos la tabla de presiones según la norma de fabricación AWWA del C900. Dentro del rango de presiones de fabricación tenemos el DR25, DR18 y DR14. Estos son los 3 tipos de DR que se manejan en la tubería de C900. Según el tipo de DR, como pueden observar, un DR25 tiene una presión de trabajo o una clase de presión de 165 psi, el 18 de 235 y el DR14 de 305. Como van observando, el DR25 a menor o a mayor DR, su clase de presión es menor, y a menor DR, su clase de presión es mayor. Esto por el espesor de la pared. Como se lo expliqué anteriormente, mientras el DR sea menor, su espesor de pared es mayor y por ende puede resistir mayores presiones internas dentro del, o valga la redundancia, dentro de la tubería. También tenemos este tipo de presiones que son las presiones sostenidas, la presión de ruptura y la presión hidráulica de prueba hidráulica que se realizan en fábrica. Estas 3 tipos de presiones son obtenidas en fábrica y son exigidas por la norma de fabricación. No son pruebas que se realizan en campo, pero sí nos dan un indicativo de cuánto puede resistir una tubería. Como pueden observar, la prueba hidrostática de la tubería en fábrica se hace a 2 veces la clase de presión. Si tomamos el DR18, que es el más utilizado en sistemas contra incendio, vemos que su clase de presión es 235 y su presión o su prueba hidrostática se realiza a 470 psi. Luego tenemos el listado de UL, que este es el listado de la tubería, donde vemos tuberías desde 4 hasta 12 pulgadas en distribución y en transmisión desde 14 hasta 36 pulgadas. Y con clases de presiones de 165, 235 y 305, que están enlazadas con el tipo de DR, DR25, DR18 y DR14. Igualmente tenemos lo que es el FM o el listado de FM 1612 para la tubería. Tenemos el DR18 desde 4 hasta 12 pulgadas con un rating de presión de 185 psi y tenemos el DR14 con un rango de presión de 250 psi según FM. Como pueden observar, FM es un poco más riguroso con sus factores de seguridad y por ende las presiones a las que lista los equipos son menores a las presiones a las que lo lista UL. Aquí también podemos observar lo que es el Reglamento Nacional de Edificaciones A130, que actualmente en su artículo 142 establece que las tuberías enterradas deben estar listadas para su uso en sistemas contra incendios.
y deben satisfacer los siguientes estándares de fabricación. Las tuberías o dentro de los materiales plásticos, en la RNE solamente figura el C900. Es decir, en el Reglamento Nacional de Edificaciones, si nos basáramos en un diseño netamente en el Reglamento Nacional de Edificaciones, vamos a tener que utilizar tubería de C900. Y allí vuelve otra vez la consulta. Como en Perú se ha venido utilizando el HDP, si está cuando una instalación netamente se debe hacer bajo el Reglamento Nacional de Edificaciones, cómo se ha venido utilizando HDP si realmente no figura dentro del estándar. Componente del sistema. El principal componente del sistema en tuberías enterradas es la tubería. Como ya le he nombrado, la tubería viene en diámetros desde 4 hasta 60 pulgadas. Su longitud estándar es de 6.1 metros. Su régimen de diámetro es CO, que es diámetro exterior de hierro dúctil. ¿Qué significa esto? Si nosotros tomáramos una tubería de hierro dúctil y la midiéramos con una del C900, son textualmente a nivel geometría el mismo tamaño. Luego tenemos su norma de instalación, es la WWA C605. Accesorio. Los accesorios utilizados en sistemas enterrados con C900 son de hierro dúctil. El material, hierro dúctil A536, sus pruebas y dimensiones se hacen bajo la normativa AWWA C153. La brida, en el caso del adaptador, el adaptador bridado es este que vemos en esta imagen, el cual por un lado es MJ, que es conexión mecánica joint o unión mecánica, y en el lado de la brida es clase 125 según ANSI B161, que es equivalente a la brida clase 150 a nivel geometría. Revestimiento interno. El revestimiento interno de estos accesorios es de un montero de cemento para evitar la corrosión y el contacto directo con el agua. Luego tenemos un revestimiento total asfáltico según la WWAC 102, que es este color negro oscuro que pueden observar como acabado final tanto interno como externo. Las empaquetaduras que se utilizan en la unión mecánica son realmente de un caucho o un etileno butadieno. Luego tenemos los pernos. El perno es la punta del iceberg en este punto. Normalmente siempre nos consultan si el perno es de acero, ¿cómo lo entierra? ¿Qué ocurre? El material del perno está denominado como acero Corten, que es un acero de baja aleación con alta resistencia a la corrosión. Este tipo de pernos están diseñados netamente para ser enterrados y para trabajar bajo atmósferas que son altamente corrosivas. Es el mismo tipo de perno, como ejemplo le puedo decir que se utiliza a nivel automotriz en los diseños de autos. Luego de allí tenemos la fabricación, se hace bajo ANSI o AWWAC 111 y el tipo de rosca es rosca gruesa UNC. También tenemos otros equipos que son utilizados en lo que son sistemas enterrados, sistema de tubería enterrada. Dentro de ello tenemos las válvulas NRS, las cuales como FitFlow las suministramos tanto en conexión MJ como en conexión bridada. Nuestra recomendación es utilizar válvulas de conexión MJ. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Con esta válvula podemos embonar directamente la tubería a la válvula sin necesidad de utilizar un adaptador dúctil. Esto nos va a ahorrar costos dentro de una instalación. Y solamente vamos a utilizar un accesorio de unión o un restrictor denominado Star Grip, que lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos las NRS bridadas, que son utilizadas en todos los sistemas enterrados, todos la deben conocer, y el poste indicador, que es utilizado en conjunto con la NRS
para saber el estado de la válvula y si se encuentra abierta o cerrada, o también para abrirla y cerrar la válvula desde la parte superior. Igualmente, tenemos hidrantes de columna seca. Estos hidrantes también se pueden suministrar tanto en conexión MJ como en conexión bridada. Nuestra recomendación, si es posible colocar el hidrante con conexión MJ, es mejor, ya que la unión va a ser directamente entre la tubería y el hidrante y nos ahorraríamos un accesorio. Bueno, ahora llegamos a uno de los puntos, o el punto más importante, que son las ventajas. La ventaja que tiene la tubería C900 versus su antecesora, que es la tubería de HDP. El primer punto que debemos tocar es el uso de maquinaria. ¿Qué ocurre? Con el HDP se requiere el uso de termofusión, ya que su unión es a través de un equipo denominado termofusora, y en C900 no requerimos ese equipo. Nuestra unión es netamente mecánica, a través de pernos y tuercas. ¿Qué significa esto? A la hora de evaluar un proyecto, debemos tomar en consideración que con HDP debes presupuestar tus horas de alquiler o la compra de un equipo termofusora, y eso es un anexo o unas partidas que a veces muchos instaladores no toman en cuenta cuando evalúan la instalación de un proyecto cuando comparamos HDP versus C900. Adicional a ello tenemos la mano de obra. ¿Qué ocurre? Al usar un equipo que pudiéramos decir que necesita un personal calificado, ya que hay entrenamientos y empresas certificadoras para el uso de la termofusora, esto nos incrementa el costo de la mano de obra porque debes contratar personal entrenado y calificado para el uso de la termofusora. La termofusora en el HDP es el punto más crítico. ¿Por qué? Si se hace, como se denomina, una pega mal hecha o una unión de termofusión mal hecha, eso va a acarrear que cuando hagan las pruebas hidrostáticas exista fuga, tengan que sacar la tubería, cortar, volver a armar, volver a hacer las pruebas, y eso es un retrabajo que ocasiona un costo extra dentro de un proyecto. Y lo que buscamos aquí es ahorrar costos y hacer más rentables los proyectos. Luego tenemos que en el C900 no se amerita personal calificado, por lo que dentro de estos, nosotros como FitFlow solamente, dentro de todo esto, FitFlow tiene como dentro de nuestras políticas apoyar al instalador en todo el camino, desde el suministro hasta las pruebas hidrostáticas o hasta un postventa después de pruebas hidrostáticas. ¿Qué hacemos comúnmente? Si suministramos la tubería, podemos ir a acompañar al instalador, en el caso que no tenga la experiencia suficiente, a hacer un entrenamiento en campo que dura algo de 30 a 45 minutos y poder realizar las primeras instalaciones bajo nuestra supervisión durante un periodo corto de tiempo en el primer día. Esto le da la seguridad al instalador de que todo se va a hacer según el manual del fabricante. Todo el proceso de instalación del C900 está estipulado dentro del manual del fabricante. Luego tenemos el tiempo de importación. El tiempo de importación en el HDP es mucho más largo, es de entre 10, 12 semanas, y en muchos casos hemos visto importaciones de tiempos mayores a 10 a 12 semanas, y en el C900 FitFlow lo tiene en stock. Nosotros tenemos en stock desde 4 hasta 12 pulgadas, tanto accesorios como tuberías. Luego tenemos el tiempo de instalación. Como les decía, el uso de una máquina termofusora ocasiona que el tiempo de instalación esté limitado por el equipo, lo que significa que podemos instalar entre 8 a 10 pegas al día por cada equipo termofusor. En cambio, en el C900, una cuadrilla de 2, 3 personas, cada 20 minutos puede generar una unión mecánica. La diferencia es abrumador en el avance dentro de una obra, y esto es muy importante, ya que, como sabrán, el cliente final
el cliente final, el integrador o la persona que está instalando, mientras más rápido instala, más se avanza la obra y más rápido cobran y más rápido se termina. Entonces, el tiempo de instalación es muy crítico dentro de un proyecto. Luego tenemos lo que es el área de flujo. El área de flujo, en lo que es el HDP, es reducida en comparación con el C900. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Son dos normas de fabricación distintas y el espesor de la pared del HDP es mayor al espesor de la pared de la tubería C900. Nuestros diámetros exteriores, en el caso del C900, es mayor y el espesor de la pared es menor. Esto nos conlleva a unas ventajas que vamos a ver más adelante. Obra civil. En las obras civiles, el HDP requiere bloques de concreto. En cambio, el C900 se puede eliminar los bloques de concreto colocando un sistema de restricción sin bloques de concreto. Vamos a continuar. El uso de maquinaria. Voy a tomar un minuto para ver unas preguntas y poder empezar a responder. Bueno, tengo una pregunta. Pablo Boyati nos consulta. Tiene una tubería de 800 metros de PEA, que eso es HDP. Tiene que hacer una derivación de 90 grados, que también es de 10 pulgadas, que sí puede hacerlo. Realmente, el HDP es mucho más flexible. Quizás 90 grados no lo vas a poder hacer en un mismo punto. Tienes que generar un radio. En cambio, en el C900, lo que hacemos es suministrar un codo, ya los codos de hierro dúctil de 90 grados y con eso pudieras hacer la derivación. Eso sería lo más recomendable, el uso de accesorios más que doblar la tubería. Recordemos que al doblar la tubería también la estamos sometiendo a esfuerzos de tracción y eso puede ocasionar un problema más adelante. Carlos Alberto Chabone nos consulta que qué diferencia hay con el PEA. El PEA es el mismo HDP, es un polietileno de alta densidad, sino que en español está denominado como PEA. Y aquí estamos viendo todas las diferencias de producto a producto. Disculpa, me pasé la diapositiva. Bueno, aquí veíamos un ejemplo de unión entre la tubería C900, el cual es el embone tubo a tubo. Es netamente eso, un simple embone muy parecido a lo que se utiliza en tubería de PVC en agua potable. Su instalación es muy fácil, el recorrido es mucho mayor en el proceso de instalación y no requiere personal entrenado. Luego tenemos el HDP, que como pueden observar, tienes un equipo termofusora, la cual amerita personal entrenado y calificado y aparte tiene una limitante de tiempo. Andrés Felipe nos consulta cómo hago para hacer termofusión de la compuerta NRS. La compuerta NRS no se genera una termofusión. Si es NRS MJ y la vamos a unir con la tubería enterrada, solamente se embona, muy parecido a lo que vemos en la lámina. La NRS terminaría en una campana, en una boca, y introducimos la tubería dentro de la boca. En el caso de la NRS, podemos regresar. La vemos. Una vez, como ven, esta válvula tiene una campana en la cual se puede introducir directamente la tubería. En cambio, en HDP, obligado tendrías que utilizar válvulas NRS bridadas y colocar adaptadores. En C900 nos podemos ahorrar esos adaptadores.
Luego tenemos una instalación típica como ejemplo, y esto es lo que comúnmente hacen los instaladores en campo. Tienes la tubería viene en un lado acampanada, como pueden observar aquí, y en otro lado una espiga, que es totalmente lisa. ¿Qué hacemos? Colocamos o alineamos los tubos. Luego de alinear la tubería, lo que hacemos es generar una palanca en el otro extremo. Utilizamos una palanca, un taco de madera, y presionamos para que la tubería entre dentro de la otra. Es muy sencilla la instalación y como le decía, una cuadrilla de 2 personas a 3 personas máximo pueden hacer uniones cada 20 minutos o hasta mucho más rápido luego que ya tienen práctica en el proceso de instalación. Tipo de transición. El tipo de transición, aquí vemos un comparativo, el HDP versus lo que es el C900. Tenemos HDP, C900, en el HP necesita el flange adapter y el back and ring, es esta brida que vemos aquí. En cambio, en C900 solamente necesitamos este adaptador dúctil que pueden observar y el start grid, que es el elemento de unión. Así como existe un acople o conexión bitaule, acople bitaule, nombrado en el mercado, para unir tubería de acero, en el C900 utilizamos este elemento que se denomina start grid. Luego llegamos a lo que es el área de flujo. Como muchos sabrán dentro de este webinar, la ecuación utilizada para el cálculo de pérdidas dentro de un sistema contra incendio es la ecuación de Hartzell-Williams. Y esta depende mucho tanto del factor C o coeficiente de fricción, que en este caso el HP y el C900 es el mismo, es 150, como del diámetro interno de la tubería. Entonces tenemos un comparativo simple. 2 tubos que son equivalentes, uno en HDP de 8 pulgadas SDR11 clase 150, el cual tiene un diámetro interior de 6.9 pulgadas. En cambio, en C900, la misma tubería, en este caso es DR18, pero la misma clase de presión 150, tiene como diámetro interno 8 pulgadas. ¿Qué significa esto? Tenemos 1 pulgada de diferencia, lo cual nos conlleva a lo siguiente: reducción de diámetros. Existe la posibilidad, si tenemos un proyecto que ya la ingeniería la ha sacado con HDP, ejemplo, 10 pulgadas o 12 pulgadas con HDP, existe la posibilidad de pasar a un diámetro menor en C900. Claro está, todo esto debe ser sustentado y presentado a la ingeniería. La ingeniería, en este caso, es el ente que nos puede autorizar colocar un producto distinto a lo que está especificado. Entonces, mayor área de flujo nos conlleva reducciones de diámetro. Si reducimos diámetro, reducimos el costo en válvulas y accesorios. Todos sabrán, no vale lo mismo una válvula de 10 pulgadas NRS o una válvula de 8 pulgadas. ¿Qué también nos conlleva? Si el área de flujo es mayor, a menor capacidad de la bomba contra incendio. Si el área de flujo es mayor, hay menos pérdida de presión dentro del sistema, por ende, el resultado de un cálculo hidráulico va a ser satisfactorio para una bomba y nos puede arrojar una bomba más pequeña, lo cual también a la final se traduce en costo. Una bomba más pequeña debería de tener un costo menor a una bomba de mayor presión. Y por último, mayor velocidad de instalación. Si reducimos diámetros, vamos a tener tubería más pequeña, la cual es mucho más fácil de instalar. No es lo mismo instalar una tubería de 8 pulgadas que de 6 pulgadas. Todos estos puntos se traducen en algo muy importante dentro de un proyecto, y es su rentabilidad. Tanto desde la ingeniería hasta el cliente final deben pensar en la rentabilidad del proyecto. La ingeniería principalmente en hacer un proyecto que en verdad sea sustentable y se puede ejecutar. Y el cliente final necesita ahorrar costos. Mientras más económico sea el proyecto, cumpliendo
las mismas especificaciones y pudiendo ser ejecutado y bajo la norma, es mucho mejor para él. Entonces debemos pensar mucho en lo que es la rentabilidad de un proyecto. Aquí tenemos un cuadro resumen entre el HDP y el C900. Aquí pueden, bueno, quien pueda le puede ir haciendo un captura de la pantalla. Igual, a la final nos pueden mandar un correo para nosotros remitirle esta presentación mediante correo. Igual cualquier consulta técnica también la pueden ir mandando por correo. Siempre estamos a la orden para apoyarlos. En este cuadro podemos ver el diámetro nominal, los tipos de tuberías, HDP, clase 150 y clase 200, C900, en clase 150, que es DR18, y clase 200, que es DR14. Este cuadro lo utilizo principalmente para ver la posibilidad de bajar diámetro de forma inmediata. Ejemplo, tenemos una tubería clase 200 SDR9, que es 200 PSI, de 12 pulgadas, tiene un diámetro interno de 9.74. En C900, una tubería de 10 pulgadas tiene un diámetro interno de 9.86. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos hacer un cambio inmediato, sin afectar el cálculo hidráulico, de una tubería de 12 a 10 pulgadas de HDP a C900. Y imagínense el ahorro que se puede generar al hacer esa reducción de diámetro. Instalación del sistema. Bueno, vamos a hablar un poco lo que es la instalación. En C900 existen dos formas de instalar el sistema. Una es un sistema con bloques. En los sistemas con bloques utilizamos dos accesorios. Uno denominado Clampak, que es una especie de brida. Todo lo que ven aquí viene dentro de una caja, sus pernos, su Clampak, la especie de brida, y su jeve o empaquetadura, la cual es la que se encarga de sellar y evitar las fugas. Y el otro accesorio que se utiliza en un sistema con bloque es el Star Grip. Los Clampak se utilizan en todas las tuberías que están instaladas de forma vertical, de forma horizontal. Y el Star Grip se utiliza en todas las tuberías que están en la saliente o en vertical. Y adicional a estos accesorios deben colocar bloques de concreto. Esta es la primera opción. La opción como FitFlow que nosotros recomendamos es mucho más rápida la instalación y cuando lo evalúen como proyecto es mucho más rentable, es un sistema sin bloques de concreto. En este sistema utilizamos el Pipe Retrainer y el Star Grip. El Pipe Retrainer en todas las uniones tubo a tubo. O sea, cada unión tubo a tubo colocamos Pipe Retrainer. Y el Star Grip lo colocamos en todas las uniones tubo con accesorio. O sea, un tubo con un codo, un tubo con una T. En cada cara de la T se coloca un Star Grip. Igual esto lo vamos a ver en un video posterior. Tenemos un comparativo gráfico de lo que es una instalación con bloques de concreto y una instalación sin bloque de concreto. Una instalación con bloque, tanto en C900 como en HDP, en el caso de utilizar bloque de concreto, se deben colocar bloques en todas estas derivaciones. Y en este caso, si podemos observar, las reducciones deben quedar casi totalmente empotradas. Técnicamente quedan empotradas al terreno. En la T queda en la parte trasera, en una cruceta con tapa queda en ambos lados de la cruceta donde se genera una derivación, en los codos, en el ángulo de la derivación y así simultáneamente. Luego tenemos un sistema sin bloques donde podemos observar que se utilizan lo que son elementos restrictores. Como utilizamos este elemento, que pueden observar aquí, no requerimos ya el uso de un bloque de concreto. La instalación es mucho más rápida y no debemos esperar que el bloque seque para poder hacer pruebas, por ejemplo. Como ven, en cada T, cada lado de la T debe llevar un accesorio restrictor, cada lado del codo debe llevar un accesorio restrictor.
Luego otro punto importante, aquí también vemos un comparativo con bloques y sin bloques. Y hay algo que siempre hay que resaltar, y es esto. En un sistema sin bloques, igualmente en las válvulas con puertas NRS, como en las verticales, se debe generar una cama de concreto o una base de concreto para soportar el peso de estos productos. En el caso de la válvula, para soportar el peso de la válvula y evitar su hundimiento y deformación del sistema. Y en el caso de la montante o de la vertical, es para soportar todo el peso que se va a generar encima de esto. Imaginemos, tenemos una red contra incendio de 8 pulgadas o de 10 pulgadas. Encima de esto podemos tener a la final una válvula check de 8 pulgadas y de allí pudiéramos tener otros productos o una válvula con puerta y un monitor contra incendios. Todo ese peso debe ser soportado por este codo y por el terreno. Si no hacemos una cama de concreto, se puede producir un hundimiento y que se desplace el codo hacia abajo, haciendo que la tubería pierda su alineación, pudiendo provocar una fuga. Por eso se debe colocar una cama de concreto para evitar eso. Esto no es solamente en tubería C900. Claro, esto es en todos los sistemas enterrados, se debe hacer estas dos camas de concreto. Como resumen, vemos opciones de instalación, sistema sin restricción, sin restrictores y sistema con restrictores. Sin restrictores, hago mención al PyRetrainer. En un sistema sin restrictores colocamos bloques de concreto y utilizamos estos dos accesorios, el Glampack y el StarGrid. Y en un sistema con restrictores utilizamos el PyRetrainer en las uniones tubo a tubo y el StarGrid en las uniones tubo accesorio. Aquí vemos un pequeño video en el cual se explica de forma resumida cómo es la instalación básica de un PyRetrainer tubo a tubo con una unión. Todos los productos o todos los PyRetrainers vienen en su caja y traen sus dos abrazaderas con sus pernos y sus dos espárragos. Así como pueden observar en la imagen, así mismo vienen los accesorios empacados. Un segundo. Voy a cortar y mostrar algo. Aquí. En este punto existe un error y hay que recalcarlo. En una instalación debemos primero limpiar la superficie. Bueno, la superficie está limpia en este caso, pero se debe hacer un pequeño biselado para evitar que cuando cortamos la tubería con una hoja de sierra, quedan restos o filos que debemos eliminar a través de un biselado. Eso es necesario para evitar que se vaya a romper la empaquetadura que se encuentra dentro de esta campana. Luego de allí debemos engrasar con una grasa especial que nos suministra directamente el fabricante. No se puede utilizar otros lubricantes porque no sabemos su composición y puede generar daños o al PVC o a la empaquetadura. Entonces, luego de eso, hacemos la unión. Procedemos a colocar, como pueden ver, el PyRetrainer tiene acá al lado, tiene un sentido de instalación. Esta abrazadera del lado de la campana se debe instalar en la parte lisa de la tubería. O sea, después que se genere el ángulo de la campana, cuando ya la tubería comienza a ser lisa, en esa parte lisa es que se debe instalar las abrazaderas. Nunca se debe colocar las abrazaderas en las
parte acampanada. El apriete de estos pernos se pueden comenzar a hacer con cualquier tipo de llave, pero deben ser finalizados mediante un torquímetro. Todos estos pernos tienen un torque que está indicado dentro de su ficha técnica. En este caso, el torque de estos pernos lo podemos ver aquí en la parte superior derecha, donde vemos que para tubería de 4 a 10 pulgadas de C900, su torque es de 100 pies libras y de 12 pulgadas es de 130 pies libras. Entonces, estos pernos, como buenas prácticas, y es recomendado, siempre hago énfasis en esto, se debe utilizar un torquímetro porque me va a garantizar el agarre requerido a la tubería y que no va a haber un desplazamiento de estas abrazaderas y por ende un desplazamiento de la tubería. Luego de ello, podemos colocar alineados de forma alineada en el otro lado, en la parte lisa de la tubería, las otras abrazaderas y proceder al apriete correspondiente. Analic Cortijo nos consulta. En buenas prácticas, recomendaciones para empalmar la tubería de PVC y tubería de acero. Bueno, la transición entre una tubería de PVC y una tubería de acero se hace a través del adaptador brida, o sea, a través de uniones bridadas. Todas las transiciones para la tubería C900 con otro tipo de tubería se hace a través de uniones bridadas, con el adaptador dúctil o adaptador brida. Y buenas prácticas en general son todas estas que vamos a ir viendo en este video y en el siguiente. Luego de hacer la instalación de las abrazaderas, lo que queda para finiquitar es la instalación de estos espárragos, los cuales, como ven, quedan alineados. Esta abrazadera tiene una forma de instalación, como ven, la cara plana queda hacia la parte trasera para que la tuerca pueda quedar contra la parte plana. No se utiliza ninguna arandela, se utiliza directamente la unión de la tuerca al espárrago y su apoyo es directo contra el accesorio o contra la abrazadera. Este perno o este espárrago se debe apretar de forma manual. No se utiliza ninguna herramienta. ¿Por qué? Si utilizamos herramientas, ¿qué va a ocurrir? La tubería se va a desplazar una adentro de la otra y puede ocasionar daños a la campana. Esta tubería tiene un punto de unión donde se genera un ángulo de libertad que lo vamos a ver ahorita en una imagen. En esta siguiente imagen. Esta es la correcta instalación de la tubería. La correcta y la incorrecta. ¿Por qué? Ejemplo, si unimos completamente la tubería hasta el tope, o sea, introducimos un tubo dentro del otro hasta el tope de la campana y posterior a ello queremos mover la tubería ya unida, vamos a generar una deformación en la campana, lo que puede ocasionar una posterior fuga. Por eso, la correcta instalación es la que vemos en la parte superior. Todas las tuberías traen dos líneas o una línea marcada. Cuando la tubería está completa, 6.1 metros con su campana y como sale de fábrica. Trae una o dos líneas. Si trae dos líneas, una de las líneas debe quedar internamente en la campana del otro tubo que se está uniendo y la otra línea debe quedar visible, o sea, una línea adentro, una línea afuera. Esa es la instalación correcta. Si la tubería solamente trae una línea, entonces debemos dejar esa línea al ras de la campana. Muchos se preguntan, si corto la tubería, no tengo la longitud, no sé dónde están las líneas,
En obra, lo que comúnmente se hace es medir otro tubo con su cinta métrica o su wincha, como lo denominen, hacen la medición y la marcan con un marcador, la tubería, para saber dónde es el punto que vienen las líneas. La otra forma es a través de la ficha técnica. En la ficha técnica nos dicen la distancia de esta línea y la distancia de esta otra línea con respecto a la punta de la tubería o al borde de la tubería. Entonces tenemos, el segundo caso es que las dos líneas queden afuera. ¿Qué va a ocasionar? Hay una mala unión, por ende, si la tubería no está completamente una dentro de la otra, o hasta el punto que el fabricante recomienda, existe posibilidad de que se pueda generar una fuga. Luego tenemos el siguiente video. Me tomo un segundo para leer unas preguntas. José Antonio nos consulta cuál es la posibilidad de fuga de agua en C900 comparada con HDP. Más que una comparación, te puedo hablar del C900, que es el producto que venimos suministrando. La posibilidad de fuga, ya si un producto es instalado según las indicaciones que estoy dando en este momento y el manual, que realmente dice lo mismo, no hemos visto ninguna fuga. Las principales fugas donde hemos observado es un sistema con bloque de concreto y la falla ha sido del bloque. En los sistemas de bloque de concreto, el bloque es el punto crítico. Si un bloque de concreto queda mal diseñado o no lo dejan secar correctamente, ¿qué va a ocasionar? Cuando hagan la prueba hidrostática, el bloque se va a desplazar y la tubería se va a desplazar y los embones que se han generado se van a zafar o se van a salir y por ende van a generar fugas. En los sistemas con bloque es donde hemos visto fugas y todo ha sido raíz del bloque de concreto, un mal diseño del bloque de concreto. Pero en un sistema con restrictores utilizando el Pipe Retrainer, que es lo que acabamos de ver, y el Star Grip, nunca hemos visto una fuga. Vamos a continuar con el video. En este caso vamos a ver la unión de la tubería contra un accesorio, utilizando el Star Grip. Al igual que el Pirate Trainer, dentro de su caja vienen juego de perno, su juego de tuercas y el elemento de unión, que es el Star Grip, al igual que su empaquetadura. Aquí, al igual que en el video anterior, lo primero que debemos hacer luego de cortar la tubería es generar un biselado. Limpiar la tubería, generar un biselado para evitar el daño del jeve y lubricar. Luego de ello introducimos el jeve dentro de la tubería y hacemos la unión entre la tubería y el accesorio. En este caso, sí se debe llevar la tubería hasta el tope del accesorio. O sea, aquí no existen líneas para medir y decir una línea afuera, una línea adentro. No, en este caso empujamos la tubería hasta que llega al tope del accesorio. El accesorio es acampanado y tiene una especie de tope. Nos traemos el Star Grip hacia adelante y procedemos a hacer la unión de los pernos de T, pernos en T. Estos pernos debe quedar la parte de la T en el lado del accesorio. ¿Por qué? Porque este perno tranca contra el accesorio, como pueden observar. Igualmente, el apriete se debe hacer en cruz y hay un torque indicado para estos pernos. Ese torque es entre 75 y 90 libras-pies, que es lo que pueden observar en la parte superior de la mano derecha. Este es el cuadro del fabricante del torque recomendado para estos pernos. Luego de eso, procedemos a hacer el apriete de los pernos de color azul. Estos son los pernos que van a generar o van a trancar contra la tubería. Es decir, estos pernos azules tienen unas especies de ranuras o uñas dentro del accesorio, lo cual me agarra la tubería, mientras los pernos en T me agarran al accesorio y generan, como por ejemplo, un solo sólido. Hacen una unión perfecta para evitar el desplazamiento de un
producto o la tubería y el codo. Siempre se van a mantener unidos a través de este accesorio de restricción. Esos pernos azules se deben apretar hasta que partan. Ese es su torque de seguridad. Los pernos vienen diseñados para romper cuando llegan al torque indicado. Esto nos ayuda a un avance mucho más rápido en obra, ya que no necesitamos hacer una medición con torquímetro, sino que vamos avanzando en obra y vamos rompiendo los pernos. Igual también le sirve al supervisor de campo, ya que todos los pernos azules deben estar rotos. Eso garantiza que el apriete se generó correctamente. Tenemos otra pregunta, vamos a avanzar. Johnny Sánchez, buenas tardes. ¿Hay accesorio para unir la tubería HDP con el C900? Bueno, Johnny, como nombré anteriormente, los elementos de unión entre la tubería del C900 y con cualquier otro tipo de tubería, tanto HDP, hierro dúctil, tubería de acero, es a través de uniones bridadas. Debemos utilizar un accesorio que se denomina adaptador dúctil o adaptador brida. David Dávila, para los cambios de dirección con uso de accesorios de 90 grados, ¿es necesario usar bloque de concreto con elemento de restricción? No. Ejemplo, tenemos, como vemos en este video, este codo de 90 grados en obra, utilizando los Star Grip, no ameritan bloques de concreto, solamente la unión y así se queda la instalación. Pablo Chincay, los costos de materiales entre el HDP y esta tubería C900. Bueno, Pablo, supongo que tu pregunta va más direccionada a cuál es más económico que otro. La realidad es que el C900 es más económico cuando lo vemos a nivel proyecto. Si evaluamos producto a producto, tenemos unos precios muy parecidos. En muchos casos estamos un poquito por debajo, en otros casos quizás el HDP puede estar por debajo, pero cuando evaluamos proyecto a proyecto, incluyendo en el HDP lo que es la máquina termofusora, el tiempo de instalación, la mano calificada y el bloque de concreto versus el C900 que solamente vas a necesitar una mano entrenada entre, como lo comenté inicialmente, 30, 45 minutos, o sea, un instalador de contraincendio que sepa instalar tubería aérea, te va a poder instalar la tubería del C900 tranquilamente con un entrenamiento básico y el avance de obra va a ser mucho más rápido. Cuando vemos ese comparativo proyecto a proyecto, el C900 tiene una ventaja, depende del diámetro, entre un 20-30% de diferencia y es considerable. Además, para el cliente final y para una persona o una empresa instaladora, es mucho más rentable terminar una instalación en 15 días, valorizar y cobrar, que terminar una instalación en un mes. Ya que los tiempos de instalación sí son, la diferencia es bastante. Analí Cortijo nos consulta, ¿el sistema sin bloque en qué capítulo de la normativa se sustenta? Los sistemas enterrados se encuentran en la NFPA 24 en el capítulo 10. Todo el capítulo 10 de la NFPA 24 2019 habla sobre sistemas enterrados y especifican los dos tipos de sistemas. Restricción mediante el uso de bloque de concreto y restricción mediante el uso de accesorios de restricción, que en este caso en el C900 son el Star Grip y el Pay Retrainer. Igual, Anaís, lo podemos ver después de culminar la capacitación o el webinar y te puedo pasar el extracto donde aparece específicamente los dos tipos de sistemas. Natalie Andrea, ¿cuál es la diferencia entre el HDP y el PVC C900 instalado con junta habitable para HDP? Bueno, la junta habitable es, o como su nombre lo indica, es muy parecido a lo que utilizan el acople ranurado, y en HDP realmente diferencia es que la junta te va a funcionar para unir tubo, pero no para estar haciendo uniones tubo con codos, tubos con T o hacer la transición. En la transición obligado vas a tener que generar una termofusión
y adicional a todo ese punto, el costo colocando juntas de Vitaulic es mucho mayor. El costo de esa junta es muy elevado en comparación a un costo del C900 utilizando los accesorios de hierro dúctil y las uniones o restrictores. Bueno, Natalia Andrea también nos consulta, ¿y cómo es el procedimiento de instalación del PVC C900 con restrictores? ¿Se utilizan los mismos restrictores para la unión de tubería y para el codo con tubería? Ya esta pregunta fue respondida con estos dos videos. Como ven, hay dos tipos de accesorios. Uno es el Pie Retrainer, que son las abrazaderas con sus espárragos, que se usan en la unión tubo a tubo, y el otro es el Star Grip para la unión tubería accesoria. Esta ya la respondí. José Páez nos consulta si hay un accesorio de transición directo a ranurado. La realidad no hay un accesorio directo a ranurado, o sea, de C900 a ranurado, pero sí que recomendamos, si es lo que comúnmente suministramos nosotros, es la transición del C900 que termina en brida, que es el adaptador bridado, y luego allí colocamos un adaptador brida-ranura, o una brida bipartida, que también lo denominan, que es un adaptador el cual culmina en ranura y ahí puedes colocar tu tubería ranurada o una válvula o cualquier elemento de unión ranurado. El costo de este accesorio brida ranura realmente es muy económico en comparación a todo el sistema y la transición es rentable. José Páez nos consulta si podemos utilizar el lubricante Vitaulic. No podemos utilizar ese tipo de lubricante. El fabricante de la tubería de PVC nos suministran los lubricantes adecuados para las empaquetaduras que ellos utilizan en estos elementos de unión. Carlos Alberto González también nos consulta, ¿cuál es el rango de temperatura donde se puede utilizar las tuberías de PVC? Bueno, dentro de las normativas de fabricación, tanto el PVC como el HP, existen factores que se llaman como factores de descompensación o de penalidades a las tuberías plásticas. Todos los materiales plásticos generan este tipo de problemas. A mayor temperatura, o sea, si los sometemos a mayores temperaturas, sus rangos de presiones admisibles empiezan a disminuir. Esos rangos aparecen en las normas de fabricación. Si quieres, posterior a esto, te puedo pasar ese cuadro de factores. La tubería comúnmente a nivel enterrado es muy raro. Yo creo que realmente casi imposible que lleguemos a temperatura por encima de 30 grados cuando estamos a menos de 1,20 m, 1,30 m enterrado. Por ende, en la mayoría de proyectos lo han despreciado o son despreciables. Si hablamos temperaturas bajas, ya ahí sí más adelante vamos a ver cómo calcular o cuál es la profundidad mínima en sistemas donde existe posibilidad de congelamiento en la tubería. Roger Mata nos consulta, al romperse la tuerca ya no se podrá hacer el cambio accesorio. Sí se puede hacer el cambio accesorio, justo a eso iba para terminar este punto del video. Si la tuerca, como ven aquí, rompe, y en este caso nosotros necesitamos, no sé, un caso fortuito, la instalación no era así, necesitas desmontar esta unión, la puedes desmontar ya que aquí queda una cabeza hexagonal y luego para poder reutilizar este accesorio debemos apretar esos pernos en la parte superior de la mano derecha. Pueden observar algo que dice torque Osborne de 45 a 60. Ese es el torque que requieren estos pernos azules. Si rompemos la cabeza y queremos reutilizarlo, usamos un torquímetro y graduamos el torque. Luego, cuando volvamos a hacer la unión, entre este rango, 45 a 60 pies libras. Continuamos. Ejemplos de instalación. Aquí podemos ver una instalación del C900. Luego tenemos su T de hierro dúctil, sus Star Grip en las uniones, válvulas NRS y la transición a otro tipo de tubería. Luego también tenemos un codo con Star Grip. Aquí posiblemente iban a hacer las pruebas hidráulicas, porque las pruebas hidráulicas se hacen a zanjas semitapadas. Esto lo vemos más adelante.
Y también tenemos una imagen más resaltante de cómo es la unión. Tenemos nuestro codo de hierro dúctil, nuestro empaquetadura o jeve, el cual, como ven en la imagen, tiene un biselado. Este biselado queda hacia adelante, ya que él sella completamente contra el accesorio. Luego tenemos el Star Grip y sus pernos. Igualmente, esta es una instalación típica. En esta instalación tenemos una T, una derivación y un codo de 90, el cual posiblemente va a generar una transición más adelante. De aquí vendría un nipple, posiblemente de 1 metro, 1,20 m, y de allí un adaptador o un flan adapter. Aquí tenemos la unión tubo a tubo, Pyrotrainer. Esta está afuera. En este caso hicieron una unión en la parte superior. Luego tenemos la unión ya en la tubería enterrada. Y una unión de Pyrotrainer un poco más extensa, para que vean cómo queda la tubería instalada dentro de la zanja. Dentro de la instalación existe algo que se llama curvatura admisible. Esta curvatura admisible es la capacidad que tiene la tubería para generar un radio tanto en el cuerpo como en la junta. La tubería se puede doblar, es flexible, está considerada como flexible dentro de las normativas. El cuerpo de la tubería se dobla en base a esta tabla que vemos aquí del fabricante, y en la junta se puede solamente girar hasta 1 grado. Eso es lo permitido o recomendado por el fabricante. José Antonio Asensio nos consulta, ¿dentro de la normativa se puede utilizar HDP o ya debemos usar tubería C900 para proyectos nuevos? Si hablamos a nivel normativo, la RNE, o el Reglamento Nacional de Edificaciones en Perú, no establece el HDP para uso en sistemas contra incendio. Allí, ese es el primer punto. En base a la NFPA, los dos materiales para sistemas enterrados son aceptables. La NFPA 24 aparecen los dos materiales. Claro está, es tubería HDP aprobada o listada. Bueno, listada por FM o listada por UL. No es tubería nacional. Es muy distinto la tubería nacional a la tubería HDP importada. Son dos normas de fabricación. La norma de fabricación nacional es una norma ISO, la norma de fabricación de la tubería que es listada es bajo la ABWA. ¿Cuál es nuestra recomendación? El uso de la tubería C900. Cuando comiencen a diseñar y especifiquen esta tubería, van a ver ganancias desde el cálculo hidráulico hasta la rentabilidad del proyecto para el cliente final. Tenemos que tomar en consideración que a la hora de diseñar somos responsables de generar un proyecto que sea rentable para el cliente final. Tengo otra pregunta. Edgar Machuca. ¿Cuál es el rango de temperatura para climas fríos o calientes? Bueno, esta pregunta está en conjunto con la anterior. Más adelante vamos a ver, más que para climas fríos, es para terrenos donde hay posibilidad de congelamiento. Y en climas calientes, vuelvo a repetir, si medimos la temperatura a 1,20 m como mínimo de enterrado, vamos a darnos cuenta que las temperaturas, aunque el suelo esté a 40 grados, a 1,20 m de profundidad, por la humedad de la tierra, no llegamos a 30 grados centígrados, por ende no es considerable dentro de un cálculo. En caso de terreno, nos estamos en un ambiente donde la temperatura ambiente es 40, 45 grados y el terreno está a 35, 1,20 m de profundidad, sí pudiéramos aplicar los factores que aparecen en las normas de fabricación, tanto para el C900 como para el HDP. Esas tablas, bueno, las tengo a la mano, pero tendría que mandársela directamente a cada uno haciendo la consulta a través del correo. Claudio Leiva nos consulta, ¿los pernos y espárragos tienen tratamiento que nos permitan ser enterrados para sistemas enterrados? Sí. El perno es un acero que es altamente resistente a la corrosión.
está diseñado para ambientes corrosivos y está certificado por UL, por los laboratorios de UL y FM para ser enterrado. Entonces llegamos a este punto que es profundidad de enterramiento. Realmente este es algo básico según la NFPA. ¿Cuál es la profundidad de enterramiento de la tubería? Lo primero que debemos saber para saber la distancia mínima de enterramiento es definir si existe congelamiento bajo la superficie y la distancia de profundidad del congelamiento. Si estamos, no sé, a 4.000 metros de altura o a 5.000 y sabemos que hay posibilidad o hay un suelo donde se congela a 1 metro de distancia, nosotros debemos enterrar la tubería por debajo de esa longitud. Y la norma nos especifica cuánto o cuál es la longitud por debajo del punto de congelamiento que debemos enterrar la tubería. Y conocer los equipos, maquinarias, vías de acceso que existan en la superficie de todo el terreno. Este es otro punto importante. Nosotros tenemos que saber qué va a pasar o qué equipos, maquinarias, qué va a haber encima de la tubería. Luego de enterrada, ¿qué va a haber encima? Si va a haber una vía de trenes o si es mina, van a haber pasos de vehículos de carga pesada, van a haber equipos que generan altamente vibraciones. Todo eso debemos saberlo para poder definir como punto mínimo cuál es la longitud de enterramiento al tope de la tubería. Entonces, en la NFPA 24 aparecen en el punto 10.4.2.1.1 que la tubería debe ser enterrada a no menos 30 centímetros por debajo del punto de congelamiento del terreno o de la localidad. ¿Qué significa? Si nosotros, como les decía en el primer ejemplo, estamos a 5.000 metros de altura y hacemos un estudio de suelo y descubrimos que a 1 metro se congela, hasta 1 metro se congela el terreno, entonces a ese metro le sumamos 30 centímetros o 12 pulgadas y ese va a ser mi punto mínimo de enterramiento de esta tubería. Recomendación, nos podemos cubrir un poco más, podríamos no darle 30 centímetros, podríamos darle 50, pero eso queda ya a criterio del que está diseñando. Pero lo mínimo que la norma recomienda es 30 centímetros por debajo del punto o de la línea de congelamiento. Luego tenemos, segundo punto, si no existe línea de congelamiento, no estamos en Lima, donde no hay posibilidad que la tubería se vaya a congelar, el agua se vaya a congelar ya cuando está enterrada. Entonces, lo mínimo que la norma nos exige es que si no hay un factor de congelamiento, lo mínimo, lo que podemos enterrar la tubería es 75 centímetros o 750 milímetros o 30 pulgadas en la unidad que lo veamos. Pero esto es lo mínimo que podemos enterrarla. ¿Por qué? Porque debemos prevenir el daño mecánico. Debemos tomar en cuenta que la tubería no puede quedar muy superficial porque el paso o las cargas sobrepuestas pueden generar daño a la tubería. Esto no es solamente para el C900. Como le comento, la NFPA 24 en capítulo 10 habla de todos los sistemas enterrados o todos los materiales para sistemas enterrados. Luego tenemos que si hay en el punto 10.4.2.2.3, si hay vías vehiculares, lo mínimo en lo que podemos enterrar la tubería es 90 centímetros. A partir de allí, tenemos dos puntos, que es el 10.4.2.2.4 y 10.4.2.2.5, que lo que nos habla es si hay paso de trenes o vías de trenes, o hay equipos que generen altas vibraciones o equipos de carga pesada, lo mínimo lo que nosotros podemos enterrar la tubería es 1,20 metros. Esto es lo recomendado como mínimo por la NFPA 24. Ya, luego de esto llegamos a lo que es aceptación del sistema. Antes de la prueba, según la NFPA 24, edición 2019, se debe purgar todo el sistema de aire interior. Todo esto lo sabemos, la mayoría de instaladores lo saben. Lo primero que hacemos es una purga de aire. Luego se debe rellenar la zanja dejando las uniones visibles. Y en caso que el sistema instalado sea con bloque de concreto, nuestra recomendación
es que se debe compactar el relleno de la zanja antes de iniciar con la presurización para la prueba. ¿Por qué este punto? Si estamos haciendo, y es lo que nombré anteriormente, un sistema con bloques, la NFPA nos dice que debemos simular cómo va a quedar el sistema, lo más que nosotros podamos. Entonces, ¿cómo simulamos lo más que podamos cómo va a quedar realmente el sistema? Es haciendo un relleno de zanja y compactando, pero siempre dejando las uniones visibles. Esto nos va a garantizar que vamos a poder visualizar si hay una fuga, y también la compactación nos garantiza que la tubería no se va a desplazar. Recordemos que el terreno también genera resistencia al movimiento de las tuberías. Estas recomendaciones son tanto para el C900 como para cualquier otro sistema enterrado. Aquí vemos el extracto de la NFPA 24. La zanja debe ser rellenada entre las uniones antes de las pruebas, a fin de evitar el movimiento de la tubería. Y el anexo, como ven, tiene un asterisco, nos especifica que las pruebas hidrostáticas deberán llevarse a cabo antes de que se cubran las uniones, de manera que cualquier fuga pueda ser detectada. O sea, zanja semitapada, pero dejamos las uniones visibles para poder visualizar las fugas. Los bloques de empuje deberían estar suficientemente endurecidos antes de comenzar con las pruebas hidrostáticas. Debemos garantizar que los bloques estén completamente secos. En muchos casos vemos, hacen una instalación, hacen un vaciado del bloque, y hay personas que te pueden decir en 4 horas seca un bloque porque ven superficialmente que el bloque puede empezar a secar y creen que pueden hacer una prueba. No, debe haber, si van a hacer bloque de concreto, debe haber un especialista civil que les indique cuánto va a ser el tiempo de secado de los bloques, porque los civiles son los que se encargan de ese punto. Evitemos tomar acciones sin haber consultado a un especialista en ese punto. Las uniones se cubren con el relleno antes de las pruebas. El contratista sigue siendo responsable de localizar y corregir cualquier fuga mayor que la permitida. ¿Qué es lo que quiere decir esta parte? Es que si nosotros estamos instalando y tomamos como criterio, voy a tapar toda la zanja, voy a hacer las pruebas, igual la persona que esté instalando, o el contratista en nuestro caso, sería responsable si llega a haber una fuga. Por ende, para evitar problemas, hacemos o tomamos como recomendación que el sistema debe ser instalado, o este punto, el punto número 3, que en caso el sistema sea instalado con bloque de concreto, se debe compactar el relleno de la zanja antes de iniciar la presurización para la prueba, pero dejamos las uniones visibles para visualizarlas y confirmar que no existe ninguna fuga en el sistema. Aceptación del sistema. Aquí vemos las pruebas se hacen con zanjas semitapadas. Este es un ejemplo. Dejamos las uniones visibles, pero todo el restante de la tubería tapado. Consideraciones durante la prueba. Las pruebas hidrostáticas se deben hacer durante 2 horas a una presión mínima de 200 psi o 50 psi por encima de la presión de trabajo. La NFPA recomienda que se eleve la presión en intervalos de 50 hasta llegar a la presión de prueba, y la variación admisible es más o menos 5 psi. Aquí tenemos el extracto nuevamente de la NFPA, donde nos indica en pruebas hidrostáticas que todas las tuberías y accesorios anexos sujetos a la presión de trabajo del sistema deben ser probados hidrostáticamente a 200 psi o 50 psi por encima de la presión del trabajo, la que sea mayor, y debe mantener esa presión a una presión manométrica de más o menos 5 psi durante 2 horas. ¿Qué nos indica esto? Nosotros debemos presurizar el sistema en intervalos de 50 psi hasta la presión de prueba, y esa presión no puede variar más de 5 psi, más menos 5 psi. Si presurizamos a 200 psi, nuestra presión no debe bajar de 195, pero tampoco debería de subir de 205 psi durante las 2 horas. Es un punto importante que tienen que tomar en cuenta, que las pruebas hidrostáticas se hacen durante 2 horas, no es durante 3, no es durante 12 horas, porque la NFPA lo estipula como 2 horas. Ya luego de las 2 horas, si una supervisión o si a alguien se le ocurre
hacer una prueba y dejar la tubería durante 12 horas, 24 horas presurizada, presión de prueba, ya no estaríamos hablando de una presión de prueba, sino de una presión de trabajo. Y cada contratista sería responsable si llega a haber un fallo dentro de la tubería, tanto en tuberías enterradas como en tuberías aéreas. Si llega a haber un fallo por dejar presurizado el sistema a la presión de prueba hidrostática por encima de las 2 horas, la responsabilidad es del contratista, porque en ningún lado de la norma se estipula que se debe hacer con un tiempo superior a 2 horas. Los resultados aceptables de las pruebas deben determinarse mediante la indicación, ya sea una pérdida de presión menor que la presión manométrica de 5 psi o bien mediante la ausencia visual de fuga. Lo que indica este punto es que la presión no debe bajar a menos de 5 psi de la presión de prueba a la cual se presurizó el sistema. Luego ya estamos llegando a la parte final, que es lo que no se debe hacer. Son casos fortuitos, pero lo hemos visto y son recomendaciones que debemos hacer. Una, realizar pruebas en un sistema con bloque de concreto sin tener los bloques de concreto. Esto no se debe hacer. Si tenemos un sistema que debe utilizar bloques de concreto, no debemos hacer pruebas donde no exista un bloque de concreto. Y eso lo podemos ver en este punto. Aquí debería de haber un bloque de concreto. No existe, no hacemos pruebas. Si hacemos pruebas, van a haber fugas y la responsabilidad es del instalador. Realizar pruebas con bloques de concreto que aún no estén completamente secos. Este es el otro caso. Venimos, vaciamos nuestro bloque de concreto y queremos hacer pruebas. No funciona de esa manera. Las pruebas se deben hacer cuando el bloque de concreto esté completamente seco y este bloque o ese tiempo lo debe estimar una persona con experiencia civil o un ingeniero civil. Lo que no se debe hacer, pruebas zanjas destapadas. No podemos hacer pruebas con zanjas destapadas. Restricción por medio de alambres, barras y madera. Como pueden ver, y esto lo hemos visto, intentaron hacer restricciones con otros productos que no son los adecuados para este sistema. ¿Qué ocurre? La tubería se desprende y se genera una fuga. Esto no se debe hacer. Luego tenemos respaldo inestable del bloque de concreto. El bloque de concreto debe tener un respaldo 100% estable. Si queremos hacer un bloque de concreto, no debemos colocar absolutamente nada atrás de él que no sea el terreno. Nuestra recomendación, en caso tal que el terreno haya sido removido y rellenado, se debe compactar el terreno para que se genere la firmeza suficiente y luego allí generar el vaciado del bloque. No debemos colocar otros productos como respaldo de un bloque de concretos. Como les decía, hacen una prueba, el bloque está mal hecho, la tubería se desprende o se moviliza y se genera una fuga. Por eso nuestra recomendación es el uso de sistemas sin bloques de concreto. Mucho más seguro y más económico cuando lo evaluamos como proyecto. Realmente, esta es toda la capacitación. Voy a leer o espero las preguntas que tengan para ir respondiendo. Igual, en caso tal no hayan preguntas, nos pueden contactar a través del correo que se encuentra en la parte inferior izquierda y se estarán respondiendo a través de correo electrónico. Estamos siempre para apoyarlos y lo que buscamos, como todos, es generar proyectos que realmente sean rentables y se puedan ejecutar. Y todo bajo la normativa. Siempre debemos cumplir las normativas. Stephanie. Sí, Wills, muchas gracias por la presentación.
Muy bien, eso fue todo por hoy. Si tienen alguna consulta adicional o requerimiento que podamos atender para sus proyectos, pueden escribirnos a FitFlow mediante el correo de info@fitflow.com.p. Este webinar es grabado y recuerden que pueden ubicarlo buscándonos como FitFlow Fire School, o también pueden enviarme un correo a info@fitflow.com.p para poder compartirles el link. Por último, les recuerdo que mañana también dictaremos un webinar más a la misma hora, esta vez acerca del sistema de extinción por espumas. Si desean inscribirse, pueden por favor escribirme al mismo correo, o también pueden seguirnos a nuestras redes sociales mediante Facebook, Instagram y LinkedIn. Pueden ubicarnos como FitFlow Perú. Mi nombre es Estefanía Álvarez de FitFlow y el día de hoy hemos presentado ventajas del uso de tuberías enterradas C900 a cargo de Wills Gutiérrez. Muchas gracias y que tengan todos un buen día.